El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad conocida como fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad crónica, hereditaria y degenerativa que afecta a los pulmones, al hígado y vías biliares, al páncreas y al aparato reproductor masculino. Se define como hereditaria porque es transmitida por padres que son portadores de una mutación. Las mutaciones no son más que alteraciones en el DNA, en la codificación de una proteína que es responsable del equilibrio iónico entre el exterior y el interior de la célula, lo que conlleva a que se espesen las secreciones, y ese espesamiento en las secreciones produce estancamiento de ellas a nivel de las vías respiratorias, a nivel del tracto hepatobiliar, a nivel de los conductos pancreáticos o a nivel del aparato reproductor masculino. Dicho espesamiento, tanto a nivel pulmonar, conlleva al espesamiento de secreciones y a la aparición de infecciones respiratorias a repetición, entre otros. Se define como una enfermedad, digamos, transmisible de padres a hijos desde el punto de vista recesivo. Quiere decir que para que se manifieste en un niño debe tener el padre ser portador y la madre ser portadoras. En este caso, si dos padres portadores de una mutación del gen de fibrosis quística que codifica para esta proteína de conductancia transmembrana la presentan, tienen un 25% de probabilidades que un hijo manifieste la enfermedad. Tienen un 50% de probabilidades de que el niño sea portador y un 25% de que el niño sea sano. Entonces, este aspecto es supremamente importante. Se define también como una enfermedad que es crónica porque desde el momento en que la presente el niño, dependiendo la severidad de la mutación, puede ser desde el nacimiento, en la infancia, en la adolescencia o en la edad adulta, va a tener una mayor severidad entre más temprano se manifieste. Y cuando la enfermedad aparece, se manifiesta en forma crónica porque es a lo largo de toda la vida. O sea, la persona va a manifestar su sintomatología dependiendo del órgano afectado durante el resto de la vida. Y se define como una enfermedad degenerativa porque a partir del momento en que se manifiesta, si no se hace un manejo integral dirigido a todos los efectos que tiene en el sistema o aparato comprometido, la persona va a ir deteriorando a nivel pulmonar la función del pulmón, a nivel hepático la función del hígado, a nivel de páncreas la función pancreática y a nivel del aparato reproductor la función del aparato reproductor. Entonces, en este orden de ideas hemos visto que la fibrosis quística, dependiendo del tipo de mutación, se puede manifestar a nivel del aparato respiratorio con espesamiento de las secreciones, infecciones a repetición, hospitalizaciones, deterioro tanto en el órgano como es el pulmón, como en la función de dicho órgano, conllevando a hospitalizaciones, requerimiento de medicamentos específicos y eventualmente oxígeno, y en algunos estadios más avanzados puede dañar completamente los pulmones, requiriendo estrategias como el trasplante pulmonar. Si estamos a nivel del tracto digestivo, sobre todo a nivel pancreático o hepatobiliar, estos dos órganos son responsables de la producción de unas sustancias llamadas enzimas que son necesarias para la absorción y la utilización de las grasas, la utilización y o la síntesis de algunas vitaminas. Y esto, si afecta a estos órganos, va a manifestarse con estadios de no ganancia de peso, desnutrición, lo que a su vez genera un círculo vicioso entre desnutrición, infección, intensificando las manifestaciones clínicas. Y a nivel del aparato genitourinario, algunas personas pueden vivir toda su vida de manera normal, pero cuando llegan a formar una familia y querer tener hijos, resulta que no puede hacerse. Y dentro de los estudios de infertilidad se encuentra que tienen espesamiento en las secreciones a nivel de los conductos reproductores, lo que no permite que sean fértiles y que sean capaces de engendrar hijos. Entonces, esta es una de las formas de manifestación tardías de la fibrosis quística, sobre todo a nivel de adultos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Existen diferentes métodos. Algunos países, ya teniendo en cuenta
la prevalencia, como en países del norte de América o en el norte de Europa, que es 1 por cada 3.200 personas, se tiende en los padres que son portadores a hacer pruebas de tamizaje tomando una gota de sangre del talón del niño para determinar la presencia de una sustancia, de una enzima llamada tripsina, la cual en ciertos valores puede sugerir la presencia de la enfermedad y el plan de manejo a partir de este momento para evitar el deterioro de los órganos como los pulmones, hígado, páncreas y o aparato genitourinario. Una segunda prueba consiste en la determinación de electrolitos o sustancias como el cloro y el sodio en el sudor. Esto se hace con una prueba realizada por personal especializado o entrenado para este fin, y en el cual, si se detectan dos mediciones con niveles mayores de 60 miliequivalentes, esto es sugestivo de que la persona tiene la fibrosis quística. Otro método es la determinación del tipo de mutación. Existen cerca de 2.000 mutaciones ya evidenciadas de este gen que codifica para la proteína de transmembrana. Entonces, determinando qué tipo de mutación, eso establece un plan de manejo y un pronóstico. Cerca del 90% de las personas que se le hace este estudio tienen la mutación más frecuente, que es la delta F508. Y esto es de gran ayuda para definir una estrategia terapéutica para ese fin. Existen otras pruebas que son la conductancia transmembrana y el tamizaje genético, que ya son pruebas más específicas y que están institucionalizadas en algunos países, sobre todo países de Europa y en algunos y en Norteamérica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Entonces, el tratamiento va dirigido específicamente a la forma de presentación y el órgano afectado. Cuando el órgano afectado son los pulmones, existen esquemas como se basa en 4 pilares o en 4 estrategias fundamentales. 1, antibiótico-terapia. ¿Por qué? Porque sobre todo el uso de antibióticos nebulizados permite que, al estar espesas las secreciones, no se colonicen o no se infecten por bacterias que terminan siendo muy resistentes a los antibióticos y que generan infecciones a repetición y deterioros en la función pulmonar. Entonces, esquemas de antibióticos nebulizados de manera intermitente garantizan una disminución en el riesgo de sobreinfección. Segundo pilar es lo que tiene que ver con la fisioterapia respiratoria. El fisioterapeuta es importantísimo en el apoyo integral al paciente con fibrosis quística, porque mediante medicamentos que se aerosolizan con nebulizadores van a permitir fragmentar el moco haciéndolo más fluido. De igual manera, diferentes técnicas utilizadas por el fisioterapeuta van a permitir el manejo de las secreciones y la disminución de obstrucción, taponamiento y fenómenos obstructivos a nivel del pulmón, como se llaman las atelectasias. El tercer pilar o el tercer punto estratégico para el manejo del paciente con fibrosis quística es la parte nutricional. Es necesario, con el apoyo del gastroenterólogo y del nutricionista, brindar alimentos que sean altos en contenido graso, proteico y vitamínico, con el objeto de suplir ese déficit que, a consecuencia de la alteración en la producción enzimática a nivel del páncreas, por ejemplo, y del hígado, no permite la utilización de estos alimentos. Entonces es necesario suplementarlo. Y el cuarto pilar viene siendo la actividad física, porque la actividad física en el individuo genera una mejoría en lo que se llama capacidades y volúmenes pulmonares importantes para garantizar una adecuada entrega de oxígeno a los tejidos y un adecuado funcionamiento celular. Entonces, en resumen, es importante tener un manejo integral del paciente con fibrosis quística, liderado por el médico de cabecera, por el neumólogo pediatra, gastroenterólogo, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, importante para ayudar tanto al paciente como a la familia a entender, comprender y manejar la enfermedad en las diferentes etapas de la vida. En la década de los 70 teníamos una supervivencia del 70%, entre los 80 y 90 llegó alrededor de los 25 años, y en la actualidad,
con todo el arsenal terapéutico disponible, se han descrito supervivencia hasta los 40 años. Entonces, esto es un aspecto importante. Existen hoy por hoy avances en el manejo de la fibrosis quística, sobre todo enfocado al manejo de las diferentes mutaciones con medicamentos que permiten regular la función de esta proteína que está alterada y que contribuye al aumento en las concentraciones de sal en las secreciones y al espesamiento de las mismas. De igual manera, en algunos estadios avanzados, el trasplante de pulmón es una estrategia considerada, sobre todo porque ha aumentado el pronóstico en el primer año en cerca de un 90% de supervivencia y en los primeros 5 años en un 80%. Entonces, hoy por hoy, la propuesta siempre es, si existe síntomas sugestivos de infecciones a repetición, desnutrición y no ganancia de peso y talla, es necesario ser evaluado por el médico, es necesario ser evaluado por el pediatra y el neumólogo pediatra, es necesario hacer todo el algoritmo diagnóstico a fin de considerar esto como una posibilidad diagnóstica. Hay que hacerlo por salud, hay que hacerlo por los niños y por una apuesta a la vida. Recuérdalo siempre. Muchas gracias, feliz día.